compartir el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre, continuando con nuestros estudios del libro del Apocalipsis, vamos a hablar sobre la carta a la iglesia de Pérgamo. La carta a la iglesia de Pérgamo. Padre, en el nombre de Jesús, me deposito en tus manos, Señor. Te pido que le des a tu palabra, Padre, lo que yo no puedo darle, que sea solamente yo un instrumento y que sea tu Espíritu Santo, que sea tu palabra, Señor, transformando cada uno de nuestros corazones, de todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Sean bienvenidos, amados hermanos, la carta a la iglesia de Pérgamo. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 12 al 17, para ir desarrollando nuestro tema. Amén. La carta a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2, versículo del 12 al 17. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. No obstante, retienes mi nombre y no negaste mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quienes enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar, e igualmente tienes también a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, iré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que venza, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y esculpido en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Amén. Gloria a Dios, familia. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Muy bien, déjame compartirte, amada familia en Cristo Jesús, en esta mañana, primeramente sobre la ciudad de Pérgamo. ¿Qué era la ciudad de Pérgamo en ese momento histórico de la palabra? Déjame compartirte que Pérgamo era una mezcla de poder político, pero también de adoración, ¿sí? Una mezcla de poder político había en la ciudad, pero también de adoración pagana y de sofisticación académica. Esto quiere decir, amada familia, que era una ciudad próspera, era una ciudad donde había política, ¿verdad? Había un poder político a través, ¿verdad?, del gobierno, pero también tenía un sistema de adoración pagano, ¿verdad? No creían en Dios, sino que tenían otros dioses. Entonces tenían un sistema de adoración pagana y también un sistema sofisticado, esto es un sistema moderno académicamente. Esto quiere decir que en esa provincia romana, que era el gobierno que estaba en esa época, sobre todas esas provincias, iban de otras provincias a estudiar a la ciudad de Pérgamo. Tenía un sofisticado nivel académico, iban estudiantes de todo el mundo. Ese es el contexto de la ciudad de Pérgamo de ese momento. Gloria al Señor. Déjame también compartirte de marco de referencia o de marco histórico, o sea, qué es lo que pasaba en ese momento. Todas esas palabras que acabo de mencionar es para compartirte lo que pasaba en ese momento. En otras palabras. Gloria al Señor. Esta ciudad de Pérgamo fue un tiempo, la ciudad de Pérgamo, la capital de Asia Menor. Y los oficiales del rey la llenaron de palacios y de templos hermosos. Era una ciudad hermosa, tenía templos y palacios hermosos. Gloria a Dios.
era uno de los centros influyentes de aprendizaje, donde pululaba, donde abundaba el conocimiento. Era un lugar de aprendizaje. Todos querían ir a Pérgamo porque era una ciudad para aprender las ciencias, el humanismo, ¿verdad? Algo así como nuestras universidades de México, del territorio mexicano, donde queremos ir a la UAP, donde queremos ir a la Pedagógica Nacional, donde queremos ir al Instituto Politécnico Nacional, a la Universidad Autónoma Metropolitana y a la máxima casa de estudios en México, que es la UNAM, ¿sí? Entonces, así era Pérgamo. La gente quería ir porque era un centro influyente de aprendizaje, con una gran universidad y una biblioteca de más de 200,000 libros, la más grande después de la biblioteca de Alejandría en Egipto. Alabado sea el Señor, amén. Entonces, ese es el contexto de la ciudad de Pérgamo, una ciudad sofisticada, una ciudad desarrollada para su tiempo, amén. Déjame compartirte también que el Dios de Pérgamo, ¿verdad? La deidad de la ciudad de Pérgamo de ese momento era el Dios de la sanidad, y su emblema era una serpiente. Así es. De ahí viene actualmente, si ustedes observan en las ambulancias, ¿verdad? En los hospitales, vemos un símbolo, vemos un emblema, ¿verdad? Bienvenidos a los que acaban de llegar. En que esté cerca, los saluda, por favor. ¿Y cómo le decimos, hermanos? Que Dios los bendiga y los guarde. Bienvenidos. Entonces, esos símbolos de la ambulancia que vemos ahora en los hospitales vienen de esa época, ¿verdad? En la ciudad de Pérgamo, el dios pagano de esa ciudad era el dios de la sanidad y su emblema era una serpiente. Ese emblema subsiste hasta el día de hoy. De ahí viene. Gloria al Señor. Déjame compartirte también que la ciudad de Pérgamo se convirtió en una gran ciudad para la sanidad. Al igual que muchas personas eran atraídas porque era una ciudad de aprendizaje donde había templos muy hermosos, donde había, ¿verdad?, una gran biblioteca y una universidad. También la gente, al escuchar los testimonios de que en la ciudad de Pérgamo estaba este ídolo de la sanidad, entonces hacían viajes largos de todas las provincias romanas para venir a ver a esta deidad y buscar la sanidad de sus enfermedades, de sus dolencias. Gloria al Señor. Esa era la ciudad de Pérgamo. Y hoy estamos viendo la carta del Apocalipsis de la iglesia en Pérgamo. Estamos aprendiendo, vamos a escudriñar a través de la palabra de Dios cómo es que se desarrolló esa iglesia de las 7 que menciona el libro del Apocalipsis en Pérgamo. Aleluya, gloria al Señor. Alabado sea el Señor Jesucristo. Déjame compartirte también que en los atrios del templo de esa ciudad, en los atrios del templo, las serpientes se arrastraban por el suelo, mientras los afligidos llegaban desde los confines de la tierra para dormir en el santuario. Creían que la sanidad era posible en presencia de su Dios de la sanidad, que era la serpiente, ¿verdad? Lo que conocemos hoy actualmente como el símbolo de Esculapio, de Farmaqueia, de Panacea. Si ustedes se van a las redes sociales y buscan la simbología ahí en el internet, ahí les va a aparecer esta simbología que viene desde ese tiempo. Aleluya, amén. Entonces los invito a que investiguen y ahí van a encontrar esa simbología de esta deidad que la tenían en la ciudad de Pérgamo. Alabado el Señor Jesús. También, amada familia, a manera de introducción, te comparto que si el enfermo era tocado por una de esas serpientes, mucho de lo que los habitantes de Pérgamo llamaban medicina, nosotros lo podríamos llamar superstición sin adulterar. ¿Por qué? Porque ellos eran supersticiosos, ellos creían que si ellos dormían ahí en la presencia de ese ídolo, iban a sanar. Entonces había una superstición. Entonces no es incorrecto predicarlo así porque sucedía. Amén. También, amada familia,
déjame compartirte que la ciudad de Pérgamo era un santuario, era un lugar de adoración, tenía su templo para adorar a esta falsa deidad. Era un santuario famoso y atraía a los enfermos de todas las partes del imperio. Gloria al Señor. De esta ciudad y de este trasfondo de sanidad de las serpientes llegó el caduceo. ¿Qué es el caduceo? Como se los mencionaba, el caduceo es el símbolo médico de dos serpientes enroscadas en un pequeño palo. Ese símbolo se conoce como caduceo y ustedes lo pueden encontrar en las redes sociales y ahí les va a aparecer una serie de información sobre este símbolo y todo lo que significa. Amén. Gloria al que vive y reina. Aleluya. Entonces, amada familia, el símbolo médico de dos serpientes enroscadas en un pequeño palo. Ese es el contexto, ese es el marco histórico, lo que sucedía en la ciudad de Pérgamo del Imperio Romano, ¿verdad? En ese tiempo. Ahora vamos a ver a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, cuál era la situación de la iglesia cristiana en la ciudad de Pérgamo, cómo se desarrolló y qué es lo que el Señor nos enseña para estos tiempos de la gracia del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo y también qué mensaje nos da para que nosotros estemos apercibidos, para que nosotros estemos preparados para su regreso. Amén. Aleluya. Gloria al que vive y reina. Vamos entonces, sin más preámbulo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Vamos a ver la carta, el saludo y los atributos de Jesús. En esta primera parte vamos a analizar a la luz de las Escrituras la carta, el saludo a través de la carta y los atributos de Jesús descritos en esa carta de Apocalipsis. Apocalipsis 2:12. Ahí vamos a encontrar la carta, el saludo y los atributos del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Amén. Entonces, recuerden que en nuestros estudios pasados, el simbolismo de escribe al ángel de la iglesia puede referirse al pastor que era encargado como administrador de esa iglesia del Señor Jesucristo, o también puede referirse al ángel. Por revelación a través de la palabra y del Espíritu Santo, se cree que cada iglesia tiene un ángel asignado. Amén. Gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Entonces, ahí está el saludo. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto dice, y dice los atributos del Señor Jesús. Nos dice que tiene la espada aguda de dos filos, ¿verdad? La palabra de Dios, esa es la espada del Espíritu, pero aquí lo enseña que tiene la espada aguda de dos filos. Amén. La descripción de Cristo Jesús se nos da como teniendo la espada aguda de dos filos, similar a los atributos de Dios, a los atributos del Señor Jesús como deidad, mencionados en Apocalipsis 1, versículo 16. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16, para la honra y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1, 16, dice así. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis 1, 16 dice: y en su diestra, en su mano derecha, tenía 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de doble ¿qué? Filo. Y su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Amén. Entonces, proféticamente, en el libro de Apocalipsis así nos lo describe. Imagina la imagen, iglesia. Dice que en su mano derecha, en su mano de gobierno, en su mano de poder, que es la derecha, tenía 7 estrellas, ¿verdad? Y de su boca salía una espada aguda de doble filo, que es la palabra de Dios. Ese es el arma espiritual que Dios nos ha dado para destruir las enfermedades, para destruir a los demonios, para destruir toda maquinación de maldad como cristianos y como iglesia. Amén. Aleluya. Entonces,
nos dice que su semblante, que su rostro, ¿verdad? Que su carita de nuestro Señor Jesús era como cuando brilla el sol en su fuerza. Entonces imagínense qué refulgente, qué brillo, qué majestuosidad del Señor Jesús en su semblante. Así se manifestó el apóstol Juan, ¿verdad? Como el sol cuando está brillando en su mayor intensidad, algo asombroso, algo poderoso. Aleluya, amén. Muy bien, déjenme compartirles en esta parte de esta carta a Pérgamo también algo muy interesante. Observemos la diferencia cuando Cristo se dirige a la iglesia de Pérgamo. Aquí es un Dios de amor y de misericordia. La palabra misericordia quiere decir perdón. Quiere decir que nosotros hemos pecado, pero que nosotros no hemos recibido el castigo que merecíamos por nuestras rebeliones y nuestras transgresiones. El Señor es misericordioso. El Señor quiere que procedamos al arrepentimiento para que nadie se pierda y todos podamos tener la vida eterna. Amén. Entonces en la carta de Pérgamo, aquí es un Dios de amor y de misericordia. Pero Él, el Señor Jesucristo, es también el Dios de justicia, de rectitud y también de juicio. Esto quiere decir que Él es el Dios de justicia. Su justicia es perfecta, Él es recto, Él es santo, Él es perfecto, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Y la Biblia dice que Él habita dentro de nuestros corazones y que Él va a traer juicio. Él es el único que puede ejecutar juicio, el único que es el consumador de toda venganza. Amén. Ahí manifiesta su justicia el Señor. Déjame compartirte también en esta mañana, iglesia, familia Piedras Vivas, Tetela de Ocampo, Puebla, que a esta iglesia le dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas que yo aborrezco. Vamos a profundizar en esta parte de la carta del Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo. Recuerden que son 7 iglesias, llevamos 3, todavía nos faltan otras 4, pero en cada una de ellas el Señor nos revela bendición de su palabra, amén. Entonces nos dice la Escritura, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual el Señor Jesús aborrece. El Señor Jesús no le gusta, el Señor Jesús la detesta. Vamos a ver cuál es esta doctrina de los nicolaitas para poder ser libres en el nombre de Jesús de esta doctrina que el Señor aborrece. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Obras de la iglesia, vamos a ello. Vamos a escudriñar las Escrituras. Obras de la iglesia, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13. Apocalipsis 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, versículo 13. Sé dónde moras, dónde vives. ¿Dónde está el trono de quién? De Satanás. No obstante, ¿retienes mi qué? Vamos, dígalo, ¿retienes mi qué? Usted retiene el nombre de Jesús, usted no niega al Señor Jesús. Oye, ¿eres cristiano? Ah, no, pues es que yo fui de visita. ¿Eres cristiano? A ver, dígame. Amén. Con fuerza. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Eres pastor? Amén, aleluya. ¿Verdad? Así con fuerza. Retienes mi nombre y no negaste mi fe. ¿Verdad? La Biblia dice que todo aquel que niega al Señor Jesús delante de los hombres, el Señor lo va a negar delante del Padre. Entonces tenemos que ser valientes y reconocer nuestra identidad como hijos de Dios. Aleluya. Retienes mi nombre y no negaste mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue un mártir, el cual fue muerto entre ustedes. La palabra vosotros quiere decir nosotros. Entre ustedes, ¿dónde mora? ¿Quién? Satanás. Entonces hay un simbolismo que por todo lo que les acabo de compartir, la ciudad de Pérgamo era considerada el trono, la morada de Satanás, el adversario. Muy bien. Pero déjame compartirte también, amada familia, que el Señor elogia a estos santos. ¿Quiénes son los santos? Aquí, ¿quiénes son los santos en esta carta?
Déjame compartirte que los santos son los que son apartados para el servicio de Dios, los hijos de Dios. Di conmigo, soy yo. Amén. Eres tú, soy yo. ¿Sí? Entonces en la iglesia de ese tiempo, el Señor elogia a esos santos de esa iglesia que estaba creciendo en esa ciudad, ¿verdad? Ya vimos que había templos majestuosos, que había una gran biblioteca, ¿verdad? Que había una ciudad hermosa, pero ahí dentro de toda esa parte de la morada de Satanás, del trono de Satanás, donde estaba floreciendo ese esculapio, bueno, esa parte, ahí estaba la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Aleluya, gloria al Señor. Nosotros representamos esa parte, esos santos aquí en Tetela de Ocampo, Puebla, ¿verdad? Amén. Entonces el Señor elogia a estos santos por continuar proclamando valientemente. ¿Qué quiere decir proclamación? Una proclamación quiere decir un anuncio con fuerza, un anuncio con fe, un anuncio con vigor, ¿verdad? Dice la alabanza, venimos proclamando a Jesucristo, que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes. Así estaba esa iglesia proclamando el Evangelio, anunciando el Evangelio, que lo oyeran los que tenían que oír, que van pasando. Ellos no se callaban, ellos proclamaban a Jesucristo como el Señor, como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías, como el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que nosotros tengamos vida eterna. Amén. Aleluya. Así era la iglesia de Pérgamo, valiente, proclamando valientemente como el único Señor a Jesucristo, Rey de Reyes, incluso en medio de un gran peligro y de una oposición. Había mucho peligro y mucha oposición, mucha gente que no quería, mucha gente que se oponía al Evangelio, a la creencia en nuestro Señor Jesucristo. Y también había peligro, ¿verdad? Entonces esa era la situación. Déjame compartirte también que muchos cristianos murieron por su fe. Así es. El precio que se ha pagado fue la preciosa sangre del Cordero, pero también de sus mártires. Hoy en día no es así, aunque en algunos estados como Chiapas aún el Señor sigue permitiendo mártires. Esto tiene su significado simbólico y tiene su significado espiritual, pero aquí en Tetela de Ocampo, Puebla, gracias a Dios hay una libertad de culto, avalado por nuestra Constitución. Amén. Donde podemos ejercer nuestra creencia, nuestro culto al Señor, pero no en todos los lugares es así. Ahí en la ciudad de Pérgamo los mataban, ¿verdad? Entonces nosotros somos privilegiados porque lo que el Señor ha dado de bendición a través de esa sangre derramada de sus mártires nos da acceso a que hoy podamos tener en nuestras manos una Biblia. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que estar preparados, tenemos que ser poderosos en la palabra, tenemos que ser poderosos en la oración, en la intercesión, para poder proclamar el nombre de nuestro Señor Jesús, y para que cuando nosotros vengan y nos digan algún argumento en contra de nuestra fe, sin meternos en una vana discusión, nosotros podamos defender apologéticamente nuestra fe, que yo le quitaría el término de Apolos, sino simplemente defender nuestra fe. ¿Verdad? ¿Jesús es Dios o no es Dios? Es Dios, toda la deidad habita en el Señor Jesús. Amén. Aleluya. Entonces, muchos cristianos murieron por su fe, pero Jesús destaca a uno que se llamaba Antipas. Lo llama mi testigo fiel, ¿verdad? Porque él fue un testigo del Evangelio, un testigo del Señor Jesús, y fue fiel, él fue un mártir. A él lo mataron por el Evangelio. Entonces, amada iglesia, lo que nosotros pasamos no son ni cosquillas comparado con lo que tuvo que sufrir nuestro Señor Jesús y lo que tuvieron que pasar sus mártires. Amén. Lo llama mi testigo fiel, y déjame compartirte rápidamente. Fue un hombre, este mártir,
Fue un hombre desconocido en la historia, pero para nuestro Señor no, que estaba totalmente comprometido con Cristo. ¿Cómo estaba Antipas? Comprometido, al grado de dar su vida por el Señor Jesús. Di conmigo, compromiso. El Señor Jesús demanda compromiso. Aleluya. Amén. Sin embargo, amada familia, es el que recordamos cuando pensamos en la antigua Pérgamo. Se cree que Antipas fue el primer mártir al que dio muerte el Imperio Romano. Hay que recordar que en ese tiempo, como bien nos platicaba el hermano Iber, en ese tiempo gobernaba Roma y tenía el control de todas las provincias, ¿sí? Nunca fue mencionado después, ni fue mencionado antes. Notemos lo que dice la Escritura. Yo conozco tus obras. Entonces el Señor Jesús conoce tus obras. Conoce desde que te levantas hasta que te acuestas. Él conoce lo que estás haciendo, ¿verdad? A lo mejor algunas personas no lo ven, ¿verdad? Tu familia no lo ve, pero Él conoce lo que tú estás haciendo. Él conoce tus obras, si son buenas o si son malas. La Escritura es clara y lo dice. Yo conozco tus obras. ¿Qué andas haciendo? Dile al que está a tu lado, ¿qué andas haciendo? Yo conozco tus obras y dónde vives. El Señor tiene acceso a tu casa porque Él te cuida. Amén. Él te ama. Por eso es que Él te corrige, porque Él te ama. Todo el que acepta por hijo lo corrige. Amén. ¿Dónde está el trono de Satanás? Eso le hace referencia a todo lo que hay alrededor. El Señor conoce todo lo que hay alrededor. Si te están mandando brujería, si te están mandando hechicería, si tienes problemas, si tienes dificultades, si hay enfermedad, el Señor conoce todo lo que no viene de Él, que está acechando a tu alrededor, como en ese momento a la iglesia en Pérgamo. Amén. El Señor no es ocioso a tus padecimientos, a tu vida. El Señor se interesa por ti. Amén. Él es bueno. Muy bien, déjame compartirte rápidamente. Aquí el Señor les está diciendo, yo sé dónde estás y conozco tus circunstancias. Esta parte de conozco tus circunstancias quiere decir que Él conoce por lo que estás pasando. Yo no sé por qué estás pasando, por una situación difícil, por una situación económica, por una enfermedad, ¿verdad? Por algún proyecto, pero Él conoce tus circunstancias. Pero déjame decirte que yo solamente puedo orar por ti y el Señor usa a sus hijos, pero el Señor quiere que tú te acerques y que tú lleves delante de su presencia esa circunstancia para que Él te ayude con su gran poder. Amén. Entonces Él conoce tu circunstancia, Él ya la conoce, no la puedes esconder delante de Él, Él ya la sabe, pero Él quiere que te acerques a Él y la expongas para que Él te ayude. Di conmigo, tengo que invocar, llamar el nombre del Señor Jesús en esa circunstancia difícil. Entonces tenemos que orar, familia, tenemos que orar. Y porque Él conoce tus circunstancias. Si eres joven, si eres anciano, si eres adulto, si eres hombre, si eres mujer, Él conoce la circunstancia que está ahí en tu corazón. Él quiere que se la cuentes y que le pidas que te ayude. Amén. Dice la Escritura también, e incluso, aunque estás en medio de condiciones satánicas, puedes estar rodeado de satanistas, tener amigos satanistas, yo no sé de la muerte, pero Él está ahí. Dice, sé que estás ahí, yo te veo, yo te cuido. Entonces podemos estar rodeados de cualquier situación, pero Él sabe dónde estamos. Él sabe de nosotros. Aleluya. Amén. Muy bien, vamos a entrar a otra parte muy interesante. Di conmigo, alabanza y amonestación. Aleluya. La palabra de Dios en diversos pasajes le dan alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno de alabanza. Él es merecedor de que nosotros le alabemos. Los ángeles le alaban. Y también su misma palabra le da gloria y honra a Dios. Entonces por eso en la Biblia encontramos versículos de alabanza.
y el Apocalipsis también los contiene. Entonces, por eso, alabanza y amonestación. Ahora sí viene la tarjeta amarilla, como en el fútbol. Viene la amonestación, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no nos saquen la roja, ¿verdad? Si nos sacan la roja, esa ya es expulsión. Pero viene alabanza y amonestación. Aleluya. Vamos a ello. Alabanza y amonestación de la carta a la iglesia de Pérgamo. El Señor elogia a la iglesia por estas cosas. Vamos a ver en qué nos elogia el Señor. ¿Por qué me atrevo a decirte en qué nos elogia el Señor? ¿Qué es un elogio? Un reconocimiento. Oye, lo estás haciendo muy bien, ¿verdad? El Señor no solamente nos aconseja ni nos amonesta, sino también nos enseña qué es lo que estamos haciendo, porque para Él es valioso nuestro esfuerzo en Él. Amén. Entonces, el Señor elogia a la iglesia por ser fiel, ¿verdad? Dice la Escritura, pero retienes mi nombre. La iglesia defendía el nombre de Cristo. Defendía el nombre de Cristo, incluso en medio del peligro y de la oposición. Entonces, esa parte la tenían favorable, que ellos defendían el nombre de Jesucristo a pesar de la oposición, de la persecución que había. El Señor elogia cuando dice, y no has negado mi fe. Entonces, cuando nosotros no negamos la fe en Él, Él nos elogia. Él lo toma en cuenta. Amén. El Señor tiene estas cosas contra la iglesia. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene en contra de su iglesia, ¿verdad? ¿Por qué me atrevo a decir que esta carta también aplica para nosotros? ¿Sabes por qué? ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios es profética? Amén. El que sea profética quiere decir que traspasa el tiempo y la distancia. El Señor es eterno y su palabra también es eterna. El cielo y la tierra, como conoces, dejarán de existir, pero su palabra permanece para siempre porque es eterna. Entonces es una palabra profética. Pueden ir generaciones, pueden venir nuevas generaciones, pero la palabra de Dios sigue aplicándose desde la antigüedad del imperio persa hasta el momento y para lo que resta de la humanidad. Porque la palabra de Dios no caduca, porque la palabra de Dios no es un libro viejo, porque la palabra de Dios es eterna. Amén. Aleluya. Vamos a ver las quejas contra la iglesia. Ánimo, iglesia. El Señor tenía esta queja contra la iglesia ahí. Nos dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Sí se acuerdan de Balaam? ¿Verdad? Al que le habló la burra. ¿Sí lo recuerdan? Está escrito en la palabra. Entonces nos dice que tiene en contra los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, que era un rey pagano, ¿verdad? A poner tropiezo. Ahora sí, un tropiezo es cuando te tropiezas con una piedra y entonces casi caes. A eso se refiere, a tropezar con el pecado. ¿Te suena? ¿Has tenido piedras de tropiezo en tu camino? Pues eso era Balac, era Balaam, ¿sí? Una piedra de tropiezo. A poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Su intención era que los hijos de Dios de ese momento comieran cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Para qué? Para romper la comunión que tenían con Dios, para hacerlos vulnerables. Cuando nosotros cometemos pecado, nosotros nos volvemos vulnerables hacia lo que Satanás quiere hacer contra nosotros. Esa era la intención de ese falso profeta pagano, hacer caer a las tribus de Israel, ¿sí? A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación física y fornicación espiritual. ¿Cuál es la fornicación espiritual? Que adores a ídolos, que adores a la muerte, que le rindas culto, que te hagas partícipe del culto a la muerte. ¿Cuál es la fornicación física? Que tengas relaciones sexuales antes del matrimonio o estando casado con otra persona. Eso es fornicación y eso es adulterio. No solamente se manifiesta en una forma física, sino también en una forma espiritual. Hay gente que sueña con demonios, hay gente que sueña que se le sube el muerto, hay gente que tiene sueños sexuales, esos son demonios, porque también existe el sexo espiritual. Gloria a su nombre, gloria al Señor Jesús. La doctrina de Balaam
es la enseñanza y el consejo de un carácter astuto. ¿Qué es un carácter astuto? Que se sabe mover entre el bien y el mal, que sabe poner las circunstancias idóneas. ¿Para qué? Para poder sacar ventaja. La Biblia nos aconseja que nosotros debemos de ser astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Esto quiere decir sin maldad, pero sí inteligentes, no con la maldad que tenía Balaam, ¿verdad? Aleluya. Entonces él tenía un carácter astuto y retorcido, era malo. Él no pudo maldecir a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué las personas no nos pueden maldecir? Porque Dios lo escribió en su palabra: a todo el que te maldijera maldeciré, y a todo el que te bendijera yo bendeciré. Es una promesa que está desde Abraham. Amén. Entonces por eso Balaam no podía maldecir al pueblo de Israel. Él no lo pudo maldecir. Entonces tramó otra estrategia para poder hacer vulnerable al pueblo de Dios, a cometer fornicación, a cometer adulterio espiritual, y entonces todos sus hechizos, todos sus encantamientos pudieran surgir efecto en él. Y es lo mismo para nuestra época. Él busca que nosotros abramos puertas. ¿Para qué? Para que todas esas maldiciones tengan legalidad ahí en los tribunales de Dios y entonces pueda llegar hacia nosotros. Di conmigo: tenemos que conocer las maquinaciones del enemigo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a la palabra. Números capítulo 31, versículo 15 al 16. Libro de Números, capítulo 31, versículo 15 al 16. Libro de los Números, capítulo 31, versículo 15 al 16. Números, capítulo 31, versículo del 15 al 16. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, Números, capítulo 31, versículo 15 al 16. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen. ¿Qué quiere decir prevaricación? Infidelidad, traición y rebeldía. Eso significa prevaricación. Contra Jehová, en tocante a Baal Peor. Baal Peor es un demonio. Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces, cuando nosotros abrimos estas puertas, ¿qué trae? Repita conmigo: muerte. Ahí está escrito. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esas puertas abiertas lo que buscan es traer muerte. Oiga, pastor, pero es que yo ya fui, ya hice estos ritos, todo aquello, y no me pasó nada. Dios me perdonó. Bien has dicho por tu boca. Dios te perdona, pero las legalidades hay que romperlas. Por eso es que de repente, cuando viene el mes de enero, de febrero, de marzo, de abril, de repente llega una enfermedad, llega ruina, llegan situaciones. ¿Por qué? Porque hay que romper las legalidades. Hay que declarar la sangre de Cristo y romper esas legalidades. Y entonces viene el perdón, pero también viene la remisión de pecados. Abran su Biblia en Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, versículo del 12 al 16, para que sea la palabra y no mi boca, trayendo la revelación. Colosenses 2, versículo 12 al 16. Déjenme encontrarlo porque si no estaba aquí. Colosenses 2, versículo 12 al 16. ¿Ya lo tenemos? Vamos a comprobar con la palabra lo que les acabo de decir. Colosenses 2, versículo del 12 al 16. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios, Colosenses 2, del 12 al 16. Dice: somos sepultados juntamente con Él en el bautismo,
en el cual también fuiste resucitado con él, por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Se refiere a Jesús. Y a ustedes, estando muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos, los pecados. Y aquí viene la clave: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a solemnidades, o novilunio, o sábados, lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es de Cristo. Eso dice mi versión. Amén. Entonces, ahí está. Entonces, Dios te perdona, pero el Señor ya anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Entonces tú vas, le pides perdón, y entonces declaras la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y le dices: Señor, dice tu palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 16, que tú anulaste el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio, y la clavaste en la cruz del Calvario, y despojaste a los principados, a los gobernadores, a las huestes de maldad, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y entonces, en el nombre de Jesús, yo rompo y destruyo todo derecho legal en mi contra. Y de esa forma ya no te llega. Amén. Entonces, ahí está lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Pero hizo algo peor para corromper al pueblo de Dios. Él hizo algo peor, y fue introducir entre ellos a mujeres moabitas, a mujeres prostitutas. ¿Por qué? Porque el culto de los moabitas, el culto de las tribus paganas, tenía sacerdotisas, y esas sacerdotisas, como en la época, hacen ritos sexuales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creen en un ídolo de la fertilidad, y de ahí hacen sus ritos. ¿Sí? Entonces eso fue la estrategia de Balaam, meter mujeres moabitas para que fornicaran y hacerlos vulnerables a sus hechizos. Las mujeres moabitas corrompieron a Israel, algo que Balaam mismo no pudo hacer. El Señor habló a la iglesia en Pérgamo y le dijo que tuviera cuidado, porque mediante esta actividad sensual, repite conmigo: sensualidad, la doctrina de Balaam pondría una piedra de tropiezo para que pecaran, para que fueran tentados, para que se dieran ante el pecado delante de ellos, como Balaam hizo ante los hijos de Israel. El Señor también se refiere a cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos libaciones, cuando vemos que la gente hace libaciones, cuando hace incensarios, ¿verdad? Cuando hace oraciones y entonces les da de comer a la gente, esas son cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando el antiguo adorador hacía un sacrificio a un ídolo como Zeus, el animal no era quemado, solo parte de su pelo se echaba en el fuego. El sacerdote y adorador pagano después dividía la carne del animal sacrificado. Si estos falsos maestros hubieran tenido éxito en convencer a los cristianos que era apropiado comer no solo la carne ofrecida a los ídolos falsos, sino también el pan santo de la cena del Señor. ¿Qué quiere decir? Que en esa época, como lo es hoy, dicen: ¿eres cristiano? Ah, no importa, puedes unirte a nosotros como secta, a una secta, no importa de qué religión seas, tú vente, puedes unirte a nosotros. Eso era lo que ellos querían. Ah, pues mira, aquí creemos en Juan, en Pancho y en Ana. No importa, ven y combina, sincretismo. Y no importa, tú puedes adorar a tu Dios, pero aquí con nosotros, aquí entre cuates. Si ellos hubieran hecho eso, se hubieran corrompido. ¿Sí? También el pan santo de la cena del Señor. El pan santo de la cena del Señor representa a Cristo. El cristianismo se habría anegado y habría muerto en los mares del paganismo. Los verdaderos cristianos en Pérgamo dijeron: yo no beberé ni
comeré. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco, y vamos a entrar en profundidades. Les tocó este tema, amada familia. ¿Cuál es esta enseñanza de los Nicolaitas? Hay dos áreas, vamos rápidamente para ir cerrando. La palabra Nicolaita está compuesta por dos palabras griegas simples. Di conmigo Nike, sí, así como lo has oído, que significa victoria, y laiti, que está derivada de la palabra griega laos, que significa gente. Juntas, esta palabra se refiere a un grupo o clase de personas que se exaltan por encima de otros. ¿Sabías que en la Biblia dice que cualquiera de nosotros puede predicar aquí? Gente que se exalta por encima de otros. Eso es religión. Todos somos llamados a predicar en nuestra casa. Todos somos llamados a elevar oraciones como sacerdotes en el nuevo pacto del Señor Jesús a Dios, no solamente unos cuantos. Esa es la doctrina de los Nicolaitas que Dios aborrece. La exaltación del hombre, la exaltación del yo, la exaltación del ser. Voy cerrando. El periodo pergameno de la iglesia. Esta es la iglesia de la clase dirigente, de la clase de etiqueta, los intocables, ¿verdad? Los que tienen ganados el cielo. Esa es la iglesia que Dios aborrece, detesta, no le gusta, le da asco. ¿Sí? Esta es la iglesia de la clase dirigente. Es el día en que la iglesia se casa con el mundo. Busquemos el nombre Pérgamo. Se refiere a algo objetable, y gamos es la palabra para matrimonio. Esta palabra gamos también ayuda a formar las palabras poligamia, varios dioses, ¿sí? O bigamia. El periodo pergameno de la iglesia es un periodo de matrimonio del mundo con la iglesia. ¿Cómo es que llegamos a los días de hoy? ¿Cómo es posible? Con esto que te acabo de decir, ¿sí? Se inmiscuyó, se contaminó. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Estamos contaminados? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Pero es un matrimonio pervertido y por lo tanto tenemos Pérgamo. Pongamos todos estos significados juntos y tendremos una buena idea de lo que se trata la doctrina de los Nicolaitas. Nicolaos, los vencedores, los victoriosos, los subyugadores, los que tienen el pie encima del otro. Haz esto, haz aquello, ¿verdad? Aquí mando yo. Los subyugadores del pueblo. Pérgamo, el periodo pergameno de la iglesia, cuando se exaltó y se casó con el imperio romano. Esa iglesia creó resistencia, pero estaba siendo atacada. ¿Cómo estamos el día de hoy en nuestras iglesias? Aplica simbólicamente, espiritualmente para todas las iglesias del mundo, de las partes del mundo y de la historia. La doctrina es esta: el levantamiento de una clase de gente apartada y exaltada sobre una gran masa del pueblo de Dios. Esta clase les otorgaba poder sobre la gente, el poder de la vida y la muerte, el poder perdonar pecados. ¿Te suena? Y tus pecados están borrados. Yo te pregunto, ¿quién es el único que te puede perdonar pecados? ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Y Él te cobra algo? No, la salvación es gratuita. Pues estos amigos, bueno, estos falsos líderes le ponían dinero para poder perdonar los pecados. Tú sabes dónde encuentras esto, tú lo sabes. Y el poder de excomulgar, apartar a alguien de la comunidad de fe por un tiempo o expulsarlo. Ah, no, yo aquí soy perfecto. ¿Tú pecaste? No, tú no puedes entrar. Y en concilio, en votos, humanismo, religión, los acaban. Sigue sucediendo, ¿verdad? ¿Sabías que hay pastores de instituto bíblico y pastores de llamado, como dice la Biblia? El que llama es Dios, ¿verdad? El poder de excomulgar, apartar a alguien de la comunidad de fe,
por un tiempo expulsar, ya voy a cerrar, no se preocupen. El poder de condenar a otros al infierno. ¿Cómo voy a poder condenar a otra persona de que se va a ir al infierno? ¿Yo qué poder tengo? Yo no soy nadie. El único que está facultado para eso es el Señor, Dios. Yo no. Amén. Solamente ellos tenían el poder de interpretar y meditar en la palabra, y la voluntad de Dios se corrompió. Solamente ellos, los ungidos. Solamente ellos pueden predicar, solamente ellos pueden interpretar las escrituras. Mentira. Mentira del enemigo. Dios les habla a todos sus hijos. Su doctrina es la subyugación del pueblo. Control, un medio de control. El imperio romano era imperio, no eran tontos. ¿Sí me siguen? Estoy grabando y no puedo entrar así sabroso, ¿verdad? Darle con todo. Muy bien, sus líderes entran en las parcelas política, militar y gubernamental del mundo. Hubo un momento, aquí en México lo sabemos, que estuvo inmiscuido así. ¿Sale? Los que se había convertido en una semilla esporádica de pensamiento en Éfeso, se ha vuelto ahora una doctrina fuerte y dinámica, en constante movimiento. O sea, está generando. La doctrina de los nicolaitas es la doctrina de la salvación sacramental, ¿verdad? ¿Qué es un sacramento? Algo sagrado, algo que se tiene que hacer. ¿Para qué? Para tener contento a Dios y entonces tener su favor. ¡Wow! Según esta doctrina, uno se convierte no por el poder del Espíritu Santo de Dios, sino por el sacramento de bautizar a un bebé que no tiene conciencia ni voluntad, que no tiene identidad formada, para hacerlo miembro de una iglesia. Y aquí en la palabra de Dios, ¿cómo se vuelve uno miembro de una iglesia? Yo te pregunto, iglesia, ¿sabes cómo se vuelve miembro una persona en una iglesia? Cuando se bautiza. Entonces ya es un miembro, ¿verdad? Amén. Pero se bautiza con conciencia, con arrepentimiento de los pecados. No porque lo lleven de la manita o porque me dijo mi papá, oye, mira, así debe ser. No, sino hay que una conciencia, no un lavado de cerebro, perdón, tuyo. ¿Verdad? Dios nos ha dado una inteligencia, una voluntad para decidir. Vamos a cerrar. Segunda venida. Cerramos. Segunda venida. Di conmigo, segunda venida. Apocalipsis 2:16. Pido un poco de paciencia porque sí me extendí un poquito. Apocalipsis 2:16. Amén. Dice la bendita palabra del Señor. Por lo tanto, di conmigo, arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Dejar lo malo, dejar el pecado, volverse a Dios de todo corazón y formar nuevos hábitos. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, iré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. Entonces nos está aconsejando el Señor con mucho amor, pero directamente, que nos arrepintamos, que estemos a cuentas con Él. Este mensaje sigue siendo cierto hoy y la iglesia necesita arrepentirse y regresar rápidamente a la palabra de Dios, a la palabra del Señor. Amonestación a oír. Di conmigo, amonestación a oír. No solamente escuchar, a oír. Oír tiene que ver con retener y poner en práctica. Amén. Di conmigo, el que tiene oídos, oiga. Amén. Promesa final. Ahí en el primer texto que leímos nos dice así: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere en su fe, ¿verdad? El maná fue una de las cosas que se introdujeron en el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, y era una de las cosas que Dios proveyó para los hijos de Israel, para que se alimentaran en el desierto.
Jesús es nuestro maná, Jesús es nuestra comida, su voluntad debe de ser nuestra comida. Cuando el maná ha caído del cielo se recogía, se ponía en un recipiente de oro y se ponía en el arca delante del Señor escondido tras el velo. ¿Cuál era el velo? Lo que separaba del lugar santo al lugar santísimo, donde solamente podían entrar los sacerdotes una vez al año, donde estaba la presencia del Omnipotente, del Todopoderoso. Por eso el Señor dice: daré a comer del maná escondido, porque cuando nosotros nos alimentamos de Cristo, nosotros vivimos, y si nos los da para siempre, entonces podríamos vivir eternamente. Él ya nos lo dio, Él ya lo conquistó en la cruz del Calvario, pero es nuestra responsabilidad salir fuera, como en ese momento, y recoger nuestra porción que nos da esa vida abundante. Y eso lo encontramos en la comunión con el Espíritu Santo, congregándonos, leyendo la palabra de Dios y haciendo oración y ayuno. Amén. Hay muchas interpretaciones extrañas en cuanto al significado de la piedrecita blanca que aparece en esta promesa final. Vamos a ello y cerramos. Algunos dicen que es una bolita blanca que se usaba cuando alguien no quería votar contra otra persona en esa época. Si se quiere votar en contra de alguien, se usa una bola negra. Otros piensan que esta piedra blanca se refiere a esos pequeños colgantes con nombres místicos en ellos, que se llevan para mantener a la gente segura y libre de enfermedad y muerte. La piedrecita blanca significa una gema bonita, cristalina y un diamante. El urim de la coraza del sacerdote era un diamante, y los que querían conocer a Dios la miraban, ya que en ella estaba escrito el nombre místico en ese momento oculto de Dios, hoy dado a conocer a nosotros por medio de Jesucristo, por medio de la palabra del Señor. Amén. Muy bien, vamos a orar para ser despedidos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Cierre sus ojitos para no desconcentrarse. Cierre sus ojitos. Allá atrás, levante sus pies y cierren sus ojitos. Todos cierren sus ojitos. Muy bien, voy a orar por ustedes. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Espíritu Santo, tu palabra ha sido dada, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero declarar, Padre, que cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos en unidad, como tú lo mandas, reciben esa piedrecita con su nombre grabada en ella, Padre, la cual solamente conoce, Señor, el que la recibe y tú mismo, Señor. Declaro, Padre, que tu palabra dará frutos al 100%, Padre, y que nosotros, Señor, somos esa iglesia de Pérgamo, Señor, en la parte en donde nosotros retenemos tu nombre, en donde nosotros no negamos tu nombre, en donde dice, Señor, que nosotros proclamamos tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, yo declaro la bendición. Pon tus manos como si fueras a recibir algo. En el nombre de Jesús, yo declaro que tu maná, Señor, desciende en este momento, Señor, sobre cada uno de ellos, Padre, y ellos son impartidos, ellos son alimentados con ese maná eterno, con ese Espíritu Santo, con ese Señor Jesús, Señor, que es nuestra porción, que es nuestra vida eterna, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo le hablo a sus espíritus en este momento que despierten en el nombre de Jesús y que reciban esa porción que viene del cielo, ese maná sagrado, ese pan de vida que es nuestro Señor Jesús. Yo profetizo vida en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana, Padre. Bendigo, Señor, a la pastora Ivonne, a tu hija Jessie, a tu hijo Juan Carlos, a tu hija Gabriela, a tu hijo Emanuel, Señor. Activo su nombre profético en este momento, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea ahí en su vientre espiritual. En el nombre de Jesús se activa su propósito, se activa su llamado. En el nombre de Jesús, ahí sobre mi hermano Gustavo, Señor, declaro sanidad, Señor. Sanidad, Señor, de toda enfermedad por la sangre de Cristo. Él dará testimonio aquí, Señor, en el altar, Padre, de tu benignidad, de tus maravillas, Señor.
de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Yo declaro sanidad, Señor, sobre él, sobre Perla, sobre su casa, en el nombre de Jesús, sobre Iber, Padre. Yo lo bendigo, Padre, y declaro la sanidad por la preciosa sangre del Cordero sobre toda mi casa, sobre toda mi familia, sobre todos mis hijos espirituales que se quedan aquí, Señor. Y extiendo la cobertura sobre todos aquellos que no están aquí, Padre, como dice la palabra, que tu amor y que tu gracia se extenderá, Señor, tu salvación sobre incluso los que están lejos de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, sobre María Elena, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sé tú con ella, Padre, ahí, Señor, en esos proyectos, en esos emprendimientos, Padre, quita todo estorbo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, dale tu favor, Padre, revélale tu gloria, Señor, revélale tu gracia, Padre, y sé tú con ella, Padre, en tu voluntad y en tu soberanía. Yo los bendigo, Padre, y te damos las gracias en esta mañana, Señor, declarando cielos abiertos, Señor, lluvia de bendiciones, Señor, puertas abiertas, Padre, en la vida de Yesenia Bonilla Cabrera, de Sara Cabrera, de toda su familia, Señor, para que ella pueda avanzar, Señor, en todos sus objetivos que has puesto, todos los anhelos de su corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, oramos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, amada familia. Vamos a despedirnos y no se olvide darse la paz en el amor de Cristo y saludar a su hermano. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Amén.